Bueno, continuamos con la segunda parte de la clase de enfermedades de transmisión sexual. Vamos a ver las manifestaciones cutáneas con enfermedades que se presentan en la HIV-Sida. Como ustedes ya saben, el HIV es producido por un retrovirus linfotrópico humano con predilección por los CD4. Hay dos tipos, HIV-1 y HIV-2, y a su vez el HIV-1 tiene 10 subtipos. La menor función de las células de la Langerhans epidérmicas, que son infectadas por el HIV, son los responsables de las manifestaciones cutáneas que vamos a observar en el HIV-Sida. Las formas de transmisión, como ustedes ya saben, a través del contacto sexual, que es la más común, por vía parenteral, es muy común en adultos endovenosos, y a través de vía transplacentaria o el canal. Las manifestaciones cutáneo-mucosas en el contexto del HIV-Sida se caracterizan por ser de mayor severidad, de presentar clínica atípica, de ser enfermedades más persistentes y con tendencia a la cronicidad. Suelen tener mala respuesta a los tratamientos convencionales y es muy común que coexistan más de un agente etiológico en las diferentes entidades. Con respecto a los estadios de la enfermedad, generalmente se inicia con el síndrome retroviral agudo, que dura 1 a 2 semanas y con un rango de CD4 relativamente elevado entre 1000 a 500, entre 500 y 1000. Luego aparece el periodo asintomático, que suele solo presentar linfadenopatías, que dura más de 10 años. Posteriormente, el sintomático precoz, de 0 a 5 años, suele presentarse con un rango de CD4 entre 100 y 500. El sintomático tardío, que corresponde a la etapa SIDA, que dura de 0 a 3 años habitualmente, con un rango de CD4 entre 50 y 200. Y el estadio avanzado, con una duración de 1 a 2 años, y este se presenta cuando hay un recuento de CD4 bajo de 0 a 50. El síndrome retroviral agudo se presenta luego de la exposición de la enfermedad y se presenta entre la tercera y sexta semana. Clínicamente se presenta con poliadenopatías, fiebre, cansancio y un exantema morbiliforme con lesiones pápulo-escamosas, a veces pueden ser vesiculares. Se presenta en la parte superior del tronco, palmas y plantas. Esa es una de las características de que se presenta en la parte superior del tronco. Y se acompaña de mialgias, artralgias, faringitis. Muy común la presentación de sudoración nocturna, náuseas, vómitos y diarrea. Y ahí vamos a ver las lesiones, un exantema maculopapular. Habitualmente en esta imagen se ven más lesiones de tipo maculopapular, aunque a veces pueden acompañarse de vesículas. Y lo característico es que se presenta en la parte superior del tronco. Bueno, viendo las manifestaciones mucocutáneas del HIV, pueden ser dermatosis infecciosas o no infecciosas, dentro de las infecciosas virales, bacterianas, parasitarias o micóticas. Y dentro de las no infecciosas, las más habituales son las tumorales e inflamatorias. Dentro de las virales, vamos a observar herpes simple, monosco contagioso, HPV, leucoplasia areosa, herpes zóster y citomegalovirus. El herpes simple es la virosis más frecuente y generalmente se produce por reactivación de una infección previa latente. Y la forma clínica más común de observar son úlceras de más de un mes de evolución. Entonces, cuando veamos un paciente con una úlcera de más de un mes de evolución, sospechando de etiología herpética,
siempre hay que sospechar de que se trataría o que estaría en el contexto de una HIV-Sida. También pueden observarse presicocostras generalizadas, panadizo herpético, que se presentan como úlceras dolorosas tendientes a la cronicidad. Se les llama panadizo siempre las lesiones que se encuentran a nivel periungual o a nivel de los dedos. El tratamiento del herpes simple en el contexto de HIV siempre es vía oral o si la gravedad lo amerita, la internación con foscan endovenosa. El tratamiento tópico, tanto en el paciente inmunocompetente como en el inmunosuprimido por HIV, está en desuso. Se tiende a usar aciclovir vía oral directamente. Vemos las lesiones erosivas ulcerosas a nivel del cuerpo del pene y a nivel de la mucosa oral. Generalmente son lesiones de bastante tiempo de duración. El herpes simple, como sabemos, habitualmente dura generalmente de 7 a 10 días y en este contexto pueden ser de mayor duración. Vemos una lesión ulcerosa, se nota la cronicidad debido a los trastornos a nivel perilesional. También otra entidad que podemos observar es el molusco contagioso, que en el HIV suelen ser diseminados y de gran tamaño, localizados en cuero cabelludo, cara y cuello. El tratamiento es el mismo que en el paciente inmunocompetente. Entonces, frente a un paciente adulto con moluscos contagiosos diseminados, siempre hay que pensar en HIV y siempre hay que investigar el resto de las ETS. No es tan habitual el molusco contagioso como en los niños, entonces siempre en el adulto sospechar o considerarlo como una enfermedad de transmisión sexual. Vemos las pápulas, en este caso eritematosas, en algunas se pueden observar umbilicación central y algunas, aparte de ser, son de color claro o levemente hiperpigmentadas, pero lo habitual es que sean eritematosas o color T. Con respecto al virus del papiloma humano, suelen ser de mayor extensión y suelen tener mayor tamaño, suelen tener menor respuesta a tratamientos y mayor potencial oncogénico. Pueden presentarse como verrugas comunes, como condilomas acuminados, suele también presentar la displasia inducida por HPV y a nivel oral, las verrugas orales pueden dar origen a la papilomatosis oral florida. En esta imagen observamos los condilomas acuminados producidos por HPV, que en este caso hay que diferenciar de hacer el diagnóstico diferencial básicamente con los condilomas planos de la sífilis. Múltiples imágenes de tipo vegetaciones a nivel genital, genital femenino, y también de gran extensión, esa es otra característica, que llega a los márgenes de la región perianal. La leucoplasia oral vellosa producida por el virus Epstein-Barr son placas blanquecinas de aspecto conjugado que son asintomáticas y generalmente se localizan en los márgenes laterales de la lengua. Vemos las placas blanquecinas de aspecto conjugado, como hemos dicho, generalmente en los márgenes laterales de la lengua. El herpes zóster, producido por el virus de la varicela zóster, en el HIV suele afectar una o varias metámeras y a mayor grado de inmunosupresión va a tender a dar lesiones necróticas hemorrágicas muy dolorosas
y con tendencia a la cronicidad. También se pueden presentar formas atípicas, verrugosas y crónicas. El diagnóstico de herpes zóster en un paciente joven nos obliga a investigar siempre HIV. Vamos a ver aquí un herpes zóster diseminado. Obsérvense lesiones erosivas, costrosas, escamas, escoriaciones y en algunas zonas se pueden observar vesicoampollas. Con respecto a las bacterianas, pueden ser producidas por estafilococo, micobacterias, sífilis. Podemos observar angiomatosis bacillar y el ectima gangrenos. Dentro de las infecciones bacterianas, las infecciones por estafilococo son por lejos las más frecuentes. Estos pacientes suelen ser transportadores nasales y perineales de estafilococo con mucho mayor frecuencia que los pacientes inmunocompetentes. Suelen presentarse pustulosis folicular extensa, impétigo ampollar y abscesos en el sitio de inyección. Generalmente es común ver en adictos endovenosos. Aparte de esto, todas las dermatosis previas pueden tener predilección por sobreinfectarse, por sufrir sobreinfección por estafilococo. En este caso vemos una lesión abscedada en un paciente adicto a endovenoso. La sífilis, como ya sabíamos, era facilitadora de la entrada del HIV y en el 70% de los pacientes con HIV se puede observar más de un chancro. Las lesiones suelen tener mayor tamaño y profundidad. Ya en los pacientes con HIV, la neurosífilis suele aparecer generalmente antes de lo que sucede en los pacientes inmunocompetentes. Recordemos que en la sífilis, todos los estadios, la sífilis primaria, la secundaria, la latente precoz o la sífilis tardía, se puede presentar de forma conjunta o desordenada, no siguiendo la cronología típica que se describe en la forma clásica de la sífilis. Entonces vemos las lesiones generalmente presentes a nivel, múltiples lesiones a nivel del testículos, lesiones que son de menor tamaño y totalmente atípicas a nivel de la lengua, y también en la imagen C se observa lesiones erosivas mucho más pequeñas a nivel de el glande y cuerpo de pene. Recordemos la presentación típica de la sífilis secundaria, palmo plantar, con estas lesiones escamosas en forma anular, que obligan siempre a la sospecha de la sífilis secundaria, también presente en el HIV, en el contexto del HIV-Sida, con el que había que hacer diagnóstico diferencial con el eritema multiforme. Otra patología bacteriana casi exclusiva de los pacientes con HIV es la angiomatosis basilar, en la que se produce la infección por la Rocha-Limaea genselae, en la que se produce proliferación vascular. Por eso dan las lesiones de aspecto tumoral, pueden afectar a cualquier órgano y el diagnóstico diferencial se plantea con el sarcoma de Kaposi. Vemos estas múltiples lesiones tumorales producidas por proliferación vascular, algunas cubiertas por costras hemáticas y algunas de localización más profunda, dando la lesión como lesión elemental nódulos. Dentro de las lesiones parasitarias, vamos a ver la escabiosis y la demonicidosis. La escabiosis se caracteriza por formas costrosas y generalizadas, que a veces pueden dar un aspecto eritrodérmico. El prurito puede ser variable, a veces puede ser muy pruriginoso y otras veces puede estar incluso ausente. Son formas muy contagiosas en las que las escamas hay miles de parásitos. Obsérvense esta imagen con múltiples costras blanquecinas
fíjense que hay un eritema subyacente en todo el tegumento del paciente, se nos obliga a hacer diagnóstico diferencial con otras causas de eritrodermia. Recuerden, las eritrodermias correspondían a las patologías que cursaban con eritema y descamación, que afecta más del 95% de la superficie corporal. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos hacer diagnóstico diferencial con una psoriasis eritrodérmica. De la misma manera, observamos eritema, gran xerodermia, escamas, costras. Dentro de las patologías micóticas, como hemos dicho, dentro de las micóticas, la más común de observar es la candidiasis. Es la micosis más frecuente y es indicadora de inmunosupresión, o sea, signo de mal pronóstico. La más común es la Candida albicans y produce generalmente candidiasis oral, con cheilitis angular. También hay una forma pseudomembranosa, forma atrófica y una forma hiperplásica. Y a nivel unguial produce onixis y perionixis. Y es típico en el paciente HIV-Sida que la afección de la uña por hongos, en este caso por cándida, sea proximal. Entonces, cuando observemos un paciente con onicomicosis proximal, tenemos que sospechar que podría encontrarse, presentarse en el contexto de la HIV-Sida. Y el tratamiento es antifúngico vía oral por tiempo prolongado. En este caso observamos unas lesiones correspondientes a la candidiasis diseminada en pie y a nivel submamario o en pliegues submamarios con estas placas eritematoescamosas. Y una de las características de la candidiasis es la presencia de satelitosis, que son esas imágenes de menor tamaño en los márgenes o en la periferia de la lesión principal. Bien, la histoplasmosis es una forma, suele presentarse formas diseminadas con síntomas generales, con fiebre, malestar general y hepatoesplenomegalia. La presencia de histoplasmosis es altamente sugestivo de HIV, o sea, es un marcador de SIDA, de que está en el estadio de inmunocompromiso grave. El compromiso cutáneo se presenta en el 80% de los casos y la característica de la lesión elemental que se presenta son las pápulas necróticas generalizadas y también puede dar lugar a úlceras o a placas de violáceas. El tratamiento es con antifúngicos vía oral o anfotericina B endovenosa. Entonces aquí vemos la pápula necrótica, una placa eritematosa con un centro necrótico. Y aquí este paciente con múltiples lesiones, con estas pápulas con centro necrótico diseminada. Y a nivel facial podemos observar esta placa eritematoedematosa, con una zona erosiva central, con costra hemática. Otra imagen también con una zona más de tipo más ulcerosa, con una placa ulcerosa, con un fondo con contenido hemático y costroso. Este es un paciente que tiene un HIV en estadio avanzado. Y dentro de las dermatosis no infecciosas, básicamente vamos a ver el sarcoma de Kaposi, también pueden presentarse linfomas, neodisplásicos, melanomas o carcinoma vasocelular o espinocelular. El sarcoma de Kaposi es producido por el herpes tipo 8 y se caracteriza clínicamente por tener 3 estadios o 3 periodos. El periodo maculoso, que se presenta con máculas de pequeño a mediano tamaño, y luego el periodo de placas o tumores, que se observan elevados, infiltrados, palpables,
de color rojo azulado o purpúricos. Es muy común que se presente en la parte superior del tronco, en los brazos, piernas y cara. Y una característica muy común del sarcoma de Kaposi es la localización a nivel del paladar duro, en el 30% de los casos. O sea, ahí vemos el estadio maculoso, fíjense esas máculas eritematoviolaceas, estadio, aquí podemos observar que hay una discreta sobreelevación, o sea, estadio de placa, y el estadio tumoral, fíjense las diferentes formas en que se presenta. En este da estas lesiones de aspecto tumoral, de proliferación vascular, algunas sangrantes, y en esta un aspecto más de tipo, si bien es tumoral, más de tipo placa extenso y simulando o a un líquen hipertrófico. Fíjense las características clínicas diferentes de estas dos, que es la misma entidad, pero cómo se presenta diferente clínicamente. La misma imagen con estas lesiones tumorales. Y esta es otra forma, una forma muy de mucho tiempo de evolución, que se presenta a nivel del maxilar inferior en el paciente. Luego podemos presentar, el paciente HIV puede presentar enfermedades no específicas, es decir, de origen no infeccioso, como por ejemplo la psoriasis, que puede ser el primer signo de infección por HIV y puede corresponder a una exacerbación de una psoriasis antigua o que se presente el debut de una psoriasis en un paciente HIV. Con cualquiera de sus formas clínicas se puede iniciar la psoriasis o se puede manifestar. Pero más comúnmente lo hace en las formas invertidas o en las formas en gota. También puede evolucionar a las formas más graves, como la queratodermia, la artropática o la eritrodermia. Y a veces es común también de que coexistan más de una forma clínica. La psoriasis por lo general en el paciente con HIV suele tender, digamos, tiene mayor tendencia a las recidivas y suele ser más refractaria a los tratamientos convencionales. Observamos el paciente con marcado eritema generalizado y lesiones de psoriasis. Para decir que es una eritrodermia, tendría que estar afectado más del 90% de la superficie corporal y el paciente tener compromiso sistémico, o sea, de órganos internos. Otra patología no infecciosa habitual o común de ver en pacientes con HIV es la dermatitis seborreica, que es la dermatosis no infecciosa más frecuente, una incidencia del 40%. Y suele ser a veces la primera manifestación del HIV. Puede anticipar el SIDA en 2 años. Y la clínica es florida, de aparición brusca, con localizaciones que exceden a las áreas seborreicas clásicas. Recordemos que la lesión elemental que se presentaba en la dermatitis seborreica era el eritema y escama en zonas seborreicas, entre cejos, cejas, surco nasogeniano, en pecho, a nivel interescapular, y también es común que el paciente sufra de epiteliasis cística o de caspa. Y en cambio en la dermatitis seborreica las lesiones pueden ser, como vemos en la imagen del cuadro siguiente, como lo vamos a ver, con lesiones eritemato-escamosas y costrosas. Y generalmente la dermatitis seborreica se agrava, la clínica, digamos, a medida que se agrava la inmunosupresión. Como decíamos anteriormente, el paciente suele tener eritema y escamas, con la forma habitual, y como en este caso se observa, lesiones costrosas, de tipo placas, eritemato, escamo, costrosas. Y en esta, eritema y escamas, que se exceden las zonas de localización.
Otra patología no infecciosa en el contexto de IHB es la foliculitis eosinofílica, que es una erupción folicular que suele ser crónica y pruriginosa. Se localiza en cara, cuello, tronco, por encima de la línea del pezón y en la raíz de miembros, que suele ser simétrica. Respeta palmas y plantas. Y a nivel histológico se observan infiltrados perifoliculares de eosinófilos. Y esta foliculitis se mejora cuando el paciente mejora la inmunidad. Seguimos. Las farmacodermias son 100 veces más frecuentes en pacientes HIV que en la población en general. Y la mayoría de los casos se debe al trimetoprim sulfamethoxazol, que comúnmente el nombre comercial utilizado es el Bactrim. También por otras sulfonamidas o penicilina. Suelen ser erupciones morbiliformes extendidas que pueden ser sintomáticas o no. Y es común de que se aparezcan después de instaurado, no inmediatamente, sino a los 8 o 10 días de instaurado el medicamento. Y la exposición al sol suele empeorar el cuadro de estas erupciones. También en el paciente HIV podemos observar pruritos sin lesiones cutáneas, que es un síntoma frecuente y que indica enfermedad tardía y avanzada, y es mucho más frecuente a medida que menos CD4 tenga. Es muy común de observar de que el paciente presente un prurito cuando tenga menos de 200 CD4. Otra entidad es la erupción papular pruriginosa por HIV, que tiene un valor predictivo para infección del 85% de los casos. Tiene tanto valor predictivo positivo que en países en donde, digamos, la investigación serológica es difícil, como por ejemplo en África, el hecho de tener esta erupción papular pruriginosa ya lo consideran como diagnóstico de HIV. Es marcador de inmunosupresión grave y la lesión se presenta como una pápula urticariana que se presenta en tronco y en miembros y también puede afectar en cara. O sea que es en pacientes también con formas evolucionadas de HIV, o sea, inmunosupresión grave. Y por último, los pacientes con HIV, pero digamos por el tratamiento, no por el HIV en sí, sino más bien por el tratamiento, se observa el síndrome de lipodistrofia, que es donde está alterada la distribución de la grasa corporal. Es muy común de observar en pacientes con inhibidores de proteasa, en donde hay una anormal distribución del tejido adiposo, que da la llamada lipohipertrofia, en donde vamos a observar obesidad central, como se observa en esta imagen, el hábito cushingoide con aumento de la circunferencia del cuello, aumento del perímetro abdominal a expensas de la grasa intraabdominal y agrandamiento mamario. También podemos observar lipoatrofia, que es por atrofia de la bola adiposa de Bichat. Recordemos que esto es por inducido por los medicamentos. Y da el aspecto pseudoatlético que se ve en la cara por atrofia de la glándula de la bola adiposa de Bichat, y en miembros da un aspecto pseudoatlético con patrón venoso prominente y musculatura prominente, como se observa en estas imágenes. Da el aspecto de musculatura prominente, pero en realidad lo que se produce es una atrofia grasa. Por eso es que se observa como que se notan más los trayectos venosos y las inserciones musculares, pero en realidad, como habíamos dicho, que es por la atrofia del tejido adiposo, que es inducido por la medicación, sobre todo por los inhibidores de proteína.